Diputado, preguntarle en otro tema. Ayer acusaba el coordinador de la fracción parlamentaria del Verde, Federico Madrazo, de que en la sesión de la comisión respectiva ellos habían aprobado la comparecencia de la directora general del Yunca, que esa fuera pública y no privada, como bajó el acuerdo al Pleno del Congreso del Estado, de que hay instrucciones del gobierno del Estado para que usted modificara este acuerdo, incluso lo llama vocero del gobernador. Pues esos son grillas de Federico. Está chamaco, ya va a ir aprendiendo que estas cosas no son así. Mira, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Las comisiones tienen facultades de decisión, con el voto de los diputados que las integran. El Pleno votó porque esos diputados formaran parte de esas comisiones. Soberanamente la comisión decidió por unanimidad de sus miembros que la comparecencia fuera de carácter privado, como lo fueron las otras. Imagínate tú, las otras así son, las comparecencias son así, son reuniones de trabajo técnico legislativo, no son para andar haciendo grilla. La grilla la hacen en el Pleno en los asuntos generales y nos tenemos que soplar las ocurrencias que traen. Pero en las comisiones se trabaja técnicamente, legislativamente, porque es donde se hacen los dictámenes de las leyes. Es una cosa seria. Ellos lo que quieren es hacer circo con las comparecencias, rollo político. Están en su derecho, pero nosotros no respaldamos ni avalamos ese tipo de decisiones. Pero en este caso yo no tengo nada que ver. Yo formo parte de comisiones. De ahí sí te puedo hablar, de lo que se discute en esas comisiones y cómo lo razonamos y cómo lo discutimos. Como por ejemplo cuando la comparecencia de don Agapito, ahí estaba el diputado Andrade y votó unánimemente con nosotros de que fuera privada. Y luego salió a decir que queríamos ocultar, que por qué no se hacía pública. Entonces son incongruentes, dicen una cosa hoy, mañana dicen otra, no se sostienen sus dichos. Pero eso no nos sorprende en el caso del diputado Andrade, ya es del dominio público su afición por mentir y por decir cosas que no se corresponden con la realidad. Pero eso ya lo conocen, ustedes mismos lo conocen, ya se los he dicho yo, créanle la mitad de lo que les dicen. Y de lo que dijo ayer Federico, entonces falso. Entonces, bueno, a ver, la comisión lo vota así, el Pleno no modificó absolutamente nada. El Pleno pudo haberlo hecho. Algún diputado de ellos mismos no estuvo porque se anda paseando en Quintana Roo. Si hubiera estado ahí, hubiera podido pedir la palabra en el momento procesal conducente, que es cuando se pone el dictamen, cuando se le dispensa la lectura, ahí está discusión en el dictamen. Nadie solicitó la palabra para modificar el sentido del dictamen como venía de la comisión. Ellos se pudieron haber levantado y decir, queremos que sea pública. Se pone a votación y se modifica por el Pleno. No lo hicieron, estuvieron de acuerdo. Luego, por una confusión de uno de sus diputados, se suben a asuntos generales a reconocer que la apertura, cuando ni siquiera habían leído el dictamen que había circulado a la Secretaría General. Es que aquí es un trabajo serio. Hay que leer las cosas que se les envían, porque si no votan como dando palos de ciego, como Chepe el cieguito, ¿no? Ya no te tocó conocerlo a ti, pero así andaba con su palito, ¿te acuerdas, no? Así andan, porque no leen las cosas. Pues yo no le falto al respeto, simplemente señalo que ellos pudieron haber dado un debate en el Pleno sobre ese tema, si lo hubiesen querido. No lo hicieron, perdieron su oportunidad. La comisión avaló de manera unánime que la reunión fuese de carácter privado, como yo pienso, en lo particular, que deben ser todos ese tipo de reuniones, porque no se busca andar haciendo faramayas. Ya después los diputados salen y dicen lo que ahí se discutió y cualquier ciudadano puede pedir la versión estenográfica por transparencia, la prensa también, y finalmente se da a conocer los términos en los que se dan esas comparecencias. Pero en el acercamiento y en la discusión con los funcionarios, creo que debe ser una cuestión mucho más metodológica, más seria, más profesional, y no estar que a ver qué es lo que va a magnificar la prensa, porque lo que quieren ellos es sacar las cosas de contexto. El presidente de la Junta de Coordinación Política recibe instrucciones del gobernador para que las comparecencias sean privadas. Pues claro que no, por supuesto que no, somos un poder autónomo, soberano, las comisiones tienen esas facultades. El gobernador podría en un momento dado no acordar la comparecencia si no le parece. Nosotros podríamos decir que venga el fiscal a explicar cómo está el asunto de tal averiguación previa. Y si el Congreso aprueba que sea una sesión pública, pues el gobernador
gobernador, perdón, en el caso del fiscal no, porque es un órgano constitucional autónomo, pero el fiscal podría decir no voy, porque lo que me van a preguntar no lo puedo decir. Y entonces luego van a decir, es que no quiere transparentar las cosas, no quiere dar información. Entonces hay un orden constitucional, hay leyes que debemos respetar y ceñirnos a ese Estado de Derecho, o tratar de que se cumpla. Y el gobernador podría también, si se solicita la comparecencia de alguno de los funcionarios de la administración y lo que se está buscando es simplemente hacer un circo mediático, estaría en su derecho, revisen la Constitución, las facultades del gobernador, de acordar o no acordar la comparecencia. ¿Qué ha expresado el gobernador? Lo escuché en un programa precisamente en De Frente, en Telereportaje, que dijo, yo estoy abierto a que cualquier solicitud del Congreso vayan los funcionarios de mi administración. El PDN solo busca llamar la atención. Así es, como ha ocurrido, han habido 3 comparecencias, llevamos 4 meses. Va a haber ahora la 4ª comparecencia ya en 4 meses. Querían hacerla en el contexto electoral, no estuvimos de acuerdo. Ahorita sí que vengan todos los que quieran que vengan. Diputado, comenta usted que los trabajos de comisiones y las comparecencias son cuestiones técnicas. ¿Qué se puede esperar entonces, diputado, de que las futuras comparecencias también van a ser privadas? Pues dependiendo de lo que determinen las comisiones o lo que quieran saber las señoras y señores diputados que integran la comisión. Puede haber una comparecencia, a lo mejor, no sé, que venga la directora del Instituto de Cultura a explicarnos sobre el Festival Ceiba, que son cuestiones que no tienen que ver con nada reservado de las funciones de un fiscal o de un secretario de Seguridad Pública, Pero que son cosas de difusión. No hay información no hay información que pueda agarrar la situación Por eso, del Estado. una cuestión en la que no afecte nada, bueno, pues la hacemos aquí, que venga toda la prensa y que ella nos explique. Antes no venían los funcionarios a comparecer en las administraciones anteriores. Yo fui diputado aquí en la 59 legislatura y no venían ni a la glosa del informe que estaban obligados a venir, era una obligación constitucional. Cuando se presenta el informe, luego los funcionarios tienen que venir a explicar. Eso sí están obligados al pleno. No se hacía. ¿Por qué? Porque tenían miedo al debate. Ahora no hay ese miedo. Yo como secretario de Comunicaciones y Transporte vine 2 años a comparecer y a dialogar y a discutir con los señores y señores diputados. Vivimos otra época de cambio verdadero. Entonces yo pienso que ellos lo que están buscando es su papel de la oposición, pero les ha quedado grande el papel de oposición porque tienen que saber ser una oposición constructiva, una oposición propositiva, pero de cuestiones que realmente tengan lógica y ayuden al Estado. No salir a veces, y lo digo con todo respeto, porque parece que se molestaron los compañeros ahí en la tribuna, porque le dije que era una ocurrencia. Yo estoy en mi derecho de opinar como yo quiera sobre el debate político de lo que ellos planteen. Si plantean una ocurrencia, ¿por qué no lo vamos a poder decir por su nombre? Que el gobierno pague todos los primeros empleos de las empresas, que les pague el seguro social y que les pague el Infonavit y todos los gastos inherentes a las nuevas contrataciones. ¿Cuánto cuesta eso? Que ya no se pague el impuesto sobre la nómina que pagan las empresas. Hay que ver todas las acciones que está llevando a cabo la Secretaría de Economía en materia de apoyo a las micros y pequeñas y medianas empresas con el apoyo de la Federación. Hay un fondo de la Federación y otra parte con el Estado. Precisamente de todos esos recursos que se recaudan por el impuesto sobre nómina van destinados a los fines de apoyo a los propios sector privado. Y las empresas aquí reciben créditos, reciben apoyos, reciben facilidades para incrementar y facilitar la creación de empleos. Hay que ver todo lo que está haciendo la SEDAFOP en materia de mecanización del campo, créditos, tractores. Es que hay mucho trabajo que se está haciendo y ellos quieren ver como que si esas cosas no contribuyen a la creación de empleo. Y lo que a veces son omisos en señalar es el impacto que está teniendo en Tabasco toda la crisis del sector petróleo y la manera como finalmente se vende el petróleo del país a las empresas privadas internacionales que no les han funcionado las rondas 1 y 2 como lo habían estimado y ahora pues, Pemex está en depresión, el precio del petróleo coincide que se cae por abajo de los niveles históricos y ahora resulta que las empresas están despidiendo personal y Petróleos Mexicanos está despidiendo personal, si no pregunten a los sindicatos. Y toda esa gente se está yendo a la calle y nos afecta como Estado. Y el Estado, honestamente hay que decirlo,
no tiene la capacidad de darle trabajo a los miles de gente que están despidiendo del sector petrolero mexicano, pero es un problema estructural que no depende del gobierno del Estado. Eso ellos son omisos en decirlo, están en su papel. Nosotros tenemos que ver, impulsar iniciativas, aspectos en los que realmente se beneficia el Estado, pero recuerden lo que ya lo señalé en tribuna, cómo está diseñada la fórmula de redistribución fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda. Los estados que recaudan en impuestos propios, cobros de impuestos y derechos, son beneficiados con una parte proporcional en el mismo rubro que recaude. Si recaudas un peso, la Federación te da un peso más. Entonces, no son los tiempos para estar proponiendo aspectos electoreros, porque ya las elecciones terminaron y falta mucho tiempo para las siguientes. Están buscando nada más, de manera irresponsable, agradar al oído de los ciudadanos. Yo también podría mañana subirme a presentar un punto de acuerdo, una iniciativa. Pues ya ven que ya no paguemos tales derechos, tales impuestos, que un casa gratis para los niños y todo. Bueno, también se pueden hacer esas cosas, están en su derecho. Pero la pregunta es, ¿son medidas responsables, acordes a la situación de crisis económica que vive el país y que Tabasco no es ajena? Pues claro que no. Entonces, nosotros es lo que hemos señalado y estamos en nuestro derecho de entrarle al debate, y luego otros se suben también a espantados de que para qué subimos a ver. Ellos son los que suben con las ocurrencias y nosotros estamos obligados a ubicar el nivel del debate, ¿no? Y rescatar la imagen urbana, porque nadie lo aprecia, nadie puede subirse a tomarse una foto. Es una vía rápida prácticamente y obstruye a la hora de la curva donde está el reloj. Se reducen los carriles y ha habido accidentes. Entonces, me parece que es una decisión administrativa que está sustentada en un dictamen técnico que se debe de resolver. No se va a perder el reloj floral, se va a rescatar a un punto de la ciudad que va a permitir precisamente ese otro atractivo para el rescate urbano y que los ciudadanos puedan disfrutarlo, pues como era antaño. Ese reloj floral tenía su glorieta, que la gente podía bajarse, tomar fotografías, etcétera. Creo que es una buena decisión que no debe afectarle a nadie. La han politizado y la han magnificado estos amigos porque no tienen otra cosa que estarse ocupando, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el lado de la estatua, el reconocimiento al ingeniero Leandro Rovirosa, pues ya lo explicó el concejal perfectamente bien. No va a ser erogada con recursos públicos. Yo había escuchado de que había la intención de poner un 25% y el otro 75%, pero hoy lo ha aclarado de que van a hacer el esfuerzo porque hay otra gente que van a donar eso. Y bueno, ya no le va a costar al gobierno municipal. Entonces yo no veo dónde está la polémica. Hay que preocuparse por otros temas en los que debemos estar ocupados los diputados. Ese tema son decisiones que ellos tienen facultades de tomar, a como pueden decidir que cambiar el sentido de una calle, hacer un parque, branchear. Ellos tienen las facultades que les otorga la ley y la legitimidad que les otorgó el Congreso del Estado al designarlos de manera provisional para hacerse cargo de la administración ante una situación de excepción como la que se vivió por la elección extraordinaria. ¿Este tipo de decisiones, lo que ya ha confirmado el primer consejero? Claro que nosotros la respaldamos porque ellos están en la legitimidad de poder hacerlo. Una, ya explicaron las razones técnicas de por qué se hace, que no es a contentillo ni a capricho de nadie, sino hay una necesidad de poder de hacer esa obra, y yo estoy seguro que cuando esa vialidad esté terminada, la gente lo va a valorar, y a la larga pues siempre hay gente que puede estar en contra o no le gustan las decisiones, pero las decisiones luego se aquilatan cuando las obras están hechas y se reconoce la necesidad de hacerlas. Claro, el tema de Pemex, hablaba usted en ese sentido. Hubo una explosión en Coatzacoalcos, estamos a 2 horas de distancia. ¿Qué puede hacer el Congreso local en el caso de Tabasco? Porque aquí son los que pasan y es un polvorín que hay en la entidad. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? El Congreso tiene margen o cero margen de posibilidad de intervenir, porque estamos hablando de que, recuerden ustedes que esa Pajarito se concesionó a una empresa, se fusionó Pemex con una empresa privada, y nunca había habido un incendio y un accidente de esa dimensión. Entonces ahí es lo que hay que revisar, porque siempre se ha tenido la idea de que en manos de los privados se manejan más eficientes las cosas que el gobierno. Pero aquí lo que estamos viendo es que Pajarito funcionó durante muchos años en manos del gobierno de Pemex
y no hubo ese tipo de accidentes, que se tenga recuerdo en esa refinería. Y ahora que hay una asociación público-privada con esta empresa, pues ocurre un accidente de esta dimensión, tienen que investigarse, pero son otras autoridades las que están facultadas para hacer las investigaciones, hacer el deslinde de responsabilidades de quién fue el que falló, cuál fue la falla técnica, porque yo no quiero pensar que se trata de una falla deliberada o alguien que lo hizo a propósito. Creo que fue un accidente, como suelen ocurrir en ese tipo de cuestiones, y que se deslinde. Y el que tiene es el gobierno federal, Petróleos Mexicanos, la decisión. Ya se reformó la Constitución, ya se definieron, porque así lo determinaron, que los privados pueden participar en la coproducción, exploración y en una serie de temas vinculados con la producción de petróleo y gas y electricidad. Entonces ahora hay que estar muy vigilantes, hay que tener los organismos que controlen la actividad de los privados en este nuevo esquema de asociación con el gobierno federal y Petróleos Mexicanos, que no quede al arbitrio nada más, porque pues finalmente cuando está en manos de lo público, pues hay una responsabilidad del presidente y del director de Pemex. En el momento en que liberas esas responsabilidades, donde puede haber explosiones, donde puede haber accidentes con vidas que lamentar, y no hay los controles suficientes por parte de la autoridad reguladora, pues pueden estar ocurriendo situaciones de esas porque se relaja la disciplina. Y Pemex ha funcionado durante muchos años y sí ha habido accidentes que lamentar, explosiones de ductos, muchos de ellos más bien relacionados con la ordeña de los ductos y el manejo clandestino y de las bandas de delincuencia organizada, pero realmente son contados los accidentes a lo largo de la historia de Pemex que han ocurrido por fallas técnicas de esa manera. ¿Es momento de que se haga una revisión? Pues son obligaciones de Petróleos Mexicanos, son autoridades federales, pero contestando la pregunta, el Congreso pues tiene facultades muy limitadas para intervenir en eso, son cuestiones de orden federal que no le competen al gobierno del Estado y mucho menos al Congreso. ¿Podrían realizar algún exhorto a la Federación para que aquí en Tabasco ya haya una oficina de la ASEA? Porque actualmente ASEA, la agencia que ve todas las afectaciones de Pemex y todos los derrames y todo lo que tiene que ver con seguridad, está exactamente en México y no hay en ningún otro estado una oficina. Hay que revisar ese tema, yo no lo conozco en detalle, hay que revisarlo y claro que sí podemos hacer un exhorto que queda en ese nivel, no hay acciones vinculatorias ni obligación por parte de ellos de cumplir los exhortos que hacen los congresos de los estados, pero me parece que es un punto que se puede revisar la propuesta de ustedes. ¿Que se atienda a las víctimas? Bueno, eso sí, lo están atendiendo. Entiendo que ya hubo una coordinación de autoridades, tanto municipales, estatales, del gobierno de Veracruz con la federación, para atender las víctimas, que en este momento es lo más primordial, lo más importante.